Bueno, pues iniciamos nuestra sesión de hoy y vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles, porque acuérdense que a partir de esta, pues son 2 ponentes en cada sesión. Entonces queremos que se luzcan, bastante hacen con venir a platicarnos, entonces para que se luzcan tenemos que iniciar temprano. Como ya saben, va a ser la reunión presencial y posteriormente se queda grabada. Yo les aviso cuándo, pueden verla en la plataforma del museo y ya la verán y la pueden oír y pueden compartir para que otras personas también nos vean y nos oigan. Pues bien, hoy tenemos el gusto de recibir a la licenciada Julieta Ramos Mariano. Ella es licenciada en Turismo, egresada de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, docente universitaria, obtuvo la distinción magna como laude como mejor profesora de la Universidad de Londres, guía de turistas independiente por la Secretaría de Turismo, investigadora de arte, religión, patrimonio turístico universal e iconografía, actualización constante de conocimientos a través de seminarios, cursos, diplomados sobre iconografía prehispánica, colonial y arte, turismo, gastronomía, arte popular, cristología, religión y exégesis bíblica. Actualmente trabaja en investigación de los elementos iconográficos e iconológicos que forman parte de las obras de arte mundial y participa en diversas ponencias a nivel nacional. Es agente capacitador extremo en arte, cultura y turismo, certificada por la Secretaría de Trabajo y labora en México como guía de turistas con nacionales y extranjeros en idioma inglés, nivel intermedio. A nivel básico habla francés, ha estudiado 280 programas turísticos, gastronómicos y culturales en la página oficial de la alcaldía GAM. Su proyecto personal inmediato es la publicación del libro La iconografía, un código antiguo que trata acerca del universo, de los símbolos, su significado, aplicación e interpretación en el arte y colabora en proyectos de desarrollo humano y social. La recibimos con un aplauso y la escuchamos. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Bueno, vamos a empezar con esta parte de la zona de Turín. Es una investigación bastante difícil que tiene que ver con la parte legal y la parte médica, pero pues en lo posible pues les voy a explicar todo lo que se investigó para poder verificar pues su autenticidad o su no autenticidad, y pues la respuesta la van a tener ustedes al fin, ¿no? Y bueno, pues acá esta síndrome pues tiene también un poquito de historia. Actualmente se encuentra en lo que es la capilla de la Sábana Santa, que se encuentra en Turín, en Italia. Y bueno, pues esta pieza fue construida justamente para poderla contener en este espacio durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, que fue el último personaje que la tuvo en su dominio. Y bueno, pues también en 1988, pues una de las dataciones que se hizo por carbono 14, pues la sugirió que era de la Edad Media entre 1260 y 1390. Entonces ahí como que una parte decepcionante, pero también vamos a ver más adelante que esta pieza pues tuvo una intervención, bueno, un par de intervenciones naturales, una que pues pasó sobre ella agua cuando estuvo custodiada en un jarrón y otra que pues pasó por un incendio en 1532, entonces la datación del carbono pues también se vio como afectada, ¿no? Voy a quitar también todo esto porque se me desenfoca un poquito. Y bueno, también en la Iglesia Católica en cierto momento pues no ha rechazado ni aceptado en su totalidad la síndrome, pero en 1958 el Papa Pío XII la autorizó para que esta pues, fuera una impronta dedicada a la devoción católica. También pues bueno, esto es para que pues se pueda notar la Santa Faz o el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, ¿cómo llegó esta pieza a este lugar? Pues precisamente pues en su supuesto que saliera de Jerusalén,
Va a salir por medio también, recordemos que bueno, se dieron esta parte de las cruzadas donde se salvaron ciertas reliquias consideradas religiosas y empezaron a llegar a esta parte de Estambul, que también cuando se oficializa el cristianismo pues pasa por manos también de Constantino, y de ahí, y bueno, va a ir pasando todo por lo que es Medio Oriente y pasa a lo que es Europa, ¿no? Y bueno, pues aquí en 1357, bueno, ahí se empieza la historia con Geoffrey de Champney, que bueno, este personaje pues la custodia primeramente en este año, luego en 1389, el obispo Pierre de Acu, también otras situaciones que bueno, había un problema ya como tal de la veneración de las imágenes, entonces dice, no, esto no está bien, y pues la denuncia como un fraude y se retira. Entonces el lienzo, lo que sucede es que se va a empezar dice, pues nadie la quiere, la compran, Humberto de Villessex se casa con la nieta de Champney, que es el que lo tenía en 1357, y ella la vende a esta persona, que se la da a Luis de Chaboya. Y después, en 1453, pues ya se le hace la Capilla Santa, y bueno, pues también hubo reclamo en este mismo año por los canónigos, que dijeron, bueno, es que no puedes estar explotando esta pieza, porque ellos inteligentemente se la llevaron por toda Europa de peregrinación, y esto era para exhibirlas en distintos templos, un poco pues como un fenómeno de devoción popular, ¿no? Por así decirlo. Y en 1532 fue como se daña por un incendio que se dio en su espacio, y bueno, las monjas clarisas son las que van a recuperar, digamos, la pieza, ¿no? Entonces acá, como el lienzo estaba, digamos, en una caja de plata envuelta en terciopelo, estaba doblada a manera de un biombo, entonces todas estas partes se quema una esquina de la caja y quema, por supuesto, el lienzo. Entonces todas esas marcas en triangulitos pues la colocaron las monjas para poder evitar la propagación del daño, ¿no? Entonces por eso vamos a ver digamos, esas manchas. Y esas que vemos en azulito, probablemente esta data de otro pasaje en el cual se cree que este lienzo, antes de ser encontrado, exhibido, etcétera, se encontraba sobre una ánfora, dentro de una ánfora igual doblada. Entonces esta estaba depositada detrás de un canalito de desagüe dentro de un templo, entonces constantemente pasaba el agua por el cántaro y se filtra, y de esa manera fue que se obtuvo esas manchas totalmente en color azul, ¿no? Entonces esas son, digamos, evidencias que a simple vista se van a ir viendo. Y bueno, pues este estudio lo hizo Aldo Berresky, que bueno, es un especialista que después del incendio de 1532, bueno, pues él postula esta tesis, ¿no? Y también se dice que bueno, hubo quemaduras de origen accidental, que bueno, también de los turiferarios, cuando mueven de esta manera, también pudo haber saltado algún tipo de ceniza, ¿no? Y quemó la impronta. Estos tres puntos son muy importantes porque lo que vamos a ver a continuación va a ser justamente los puntos que van a aparecer en un códice que más o menos está aproximado en esta época, ¿no? Y este es el cartel donde justamente también se anunciaba la exhibición del sudario en distintas partes de Italia, y bueno, de esa manera pues hubo oportunidad de sacar o lucrar con la feligresía en su momento, ¿no? Y bueno, aquí están como las monjas cuidaban de este lienzo, ahí se ve toda la reparación. Actualmente ya el lienzo ya no tiene esas reparaciones que le hicieron ellas, y posteriormente también en 1978 sufrió otro incendio, y bueno, pues ahí también pues tuvo algunos daños, ¿no? Y bueno, pues también otra de las cuestiones que ha salido es que esta obra fue también realizada por Leonardo da Vinci. Yo les voy a presentar las evidencias, ustedes decidirán si sí o no. Como saben, él pues manejaba perfectamente el esfumato. También otra cosa es que tenía un conocimiento anatómico extraordinario, era un gran investigador, y para hacer una obra de arte pues sí profundizaba en todo lo que fueran los escritos antiguos, pues también sabe de lenguas, entonces pues por eso se le atribuye a él, ¿no? Pero bueno, ya conforme avance la presentación decidimos de quiénes, ¿no? Esto pues se dice que acude a una linterna de proyección simple. ¿Y cómo lo saca? Bueno, pues hay investigaciones que se han hecho también científicas
institutos de astronomía, los cuales indican que bueno, es una como especie de proyección, como si hubiera pasado a través de un cuerpo y se plasmara por radiación solar, con rayos ultravioleta, que posiblemente este pudo haber sido dominado por cristales, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos la postura que tiene. Y actualmente pues se encuentra aquí en la Catedral de Turín. Esta es la catedral, muy bella. Aquí está pues el interior, está cubierta por esta, esta vitrina, y bueno, pues también tiene su seguridad ahí. Ajá. Y bueno, pues este es el códice Pray. Ese códice también data más o menos de 1190. Y bueno, este códice es muy interesante porque bueno, está conformado por 5 partes y fue estudiado por el jesuita George Pray, por eso el nombre. Y bueno, pues aquí es interesante porque bueno, aquí vamos a ver esta pieza que tiene justamente cómo fue el proceso digamos, de la sepultura, ¿no? Investigando documentos judíos, pues también en la época del siglo I, hemos escuchado de José de Arimatea. Entonces las tumbas del siglo I consistían en cavar, digamos, en la piedra, digamos un hoyo, para pulirlo, tallarlo, y al fondo colocaban como espacios cuadrados o redondos para posteriormente colocar urnas. Entonces tenía una puerta esbelta, una entrada, y tenía una especie como de piedra donde se colocaban los cuerpos para prepararlos. Una vez que se preparaban los cuerpos, la sellaban, y ya muchísimo tiempo después, ya que el cuerpo sufrió su descomposición completa, se extraían los cuerpos, los huesos, y se metían en urnas para colocarle en la pared y así diera lugar a otro cuerpo, ¿no? Para que se entienda esta parte del contexto. Entonces, en este códice pues se ve justamente, se hicieron varios estudios, digamos, del mismo en cuanto a la conformación del lino, y lo que vemos ahí pues es un lino que tiene como este cruzado, ¿no? Entonces, ya haciendo una investigación, digamos, arqueológica, histórica, este tipo de lino se dejó de producir en el siglo VII después de Cristo. Ya no hubo una producción posterior histórica ni geográficamente, y ahorita vamos a ver cómo es muy parecido al tejido que tenía la sindonera. Y ahí vemos, en esos puntitos que vemos ahí, lo que es la representación de los puntos de las quemaduras. Más o menos pues es un poquito, son 110 años menos que la del lienzo, ¿no? Entonces también ahí estamos viendo que este códice quizá fue sacado después de que se hizo el lienzo. Entonces no es anterior, es posterior. Y también vemos a 3 personajes ahí, ¿no? Que fueron los que participaron en el arreglo de Jesús. Y también va a tener ahí algo interesante, tanto el lienzo de Turín como este lienzo tiene las manitas cruzadas en su santa virilidad del personaje, y no se muestran estos dedos, entonces son copia uno del otro, ¿no? Y bueno, pues estaba José de Arimatea, estaba también San Juan, quienes fueron los que preparaban el pan. Nosotros, como sabemos, como parte del proceso de la crucifixión, empezó a suceder a partir del mediodía, y Jesús muere a las 3 de la tarde. Entonces, como sabemos, también el pueblo judío a las 6 de la tarde empiezan a hacer lo que es todo la preparación del sábado. Entonces, solamente cuando descendieron el cuerpo tenían 3 horas para prepararlo. Entonces, esto nos va a dar una lógica de por qué encontramos esta sábana santa y no lo encontramos como a lo mejor Lázaro, que estuvo totalmente envuelto como manera de demonios. Por eso solamente está un sudario. Y bueno, pues ahí están las quemaduras, ahí está la preparación. Normalmente consistía en colocar algún tipo de sales para la conservación del cuerpo, aceites finos y pues algunas plantas aromáticas e incluso pues flores, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un acercamiento. En este códice pues se ve, ahí está en 1192, cómo está la crucifixión, que bueno, también este lienzo que nos va a dar como esa parte legal de cómo comprobar los hechos que aparecen, digamos, en algunos libros de historia o en algunas referencias bíblicas. Y bueno, pues va a mostrar también rasgos de lo que pasó en la crucifixión, el descendimiento de la cruz. O sea, hay heridas que son, digamos, durante la pasión y heridas que fueron post-mortem. Entonces todas son identificadas por la sábana.
Y también, bueno, pues aquí está ya la imagen completa, ahí ya está la preparación y vemos que está un cuerpo como rígido, que también ahí tuvo que haber una investigación legal, porque el cuerpo también pues pasa por un proceso mortis, ¿no? Y acá se ve también cómo el ángel les está indicando que pues el cuerpo ya no está, ¿no? Entonces eso pues va a dar muchas notas interesantes que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esta primera escena, que está la unción del cadáver, ahí vemos a José de Arimatea, Nicodemo y a San Juan, que fueron los tres personajes que prepararon el cuerpo, que está tendido sobre la sábana, que bueno, también esta sábana pudo medir muchos metros, ¿no? Si se dan cuenta, está la sábana, aquí está en amarillo, tiene uno debajo, pasa por el cuello de José de Arimatea y se extiende, entonces es una sábana que envuelve el cuerpo totalmente, ¿no? Esta pues sí pasa de los 4 metros y bueno, pues desde aquí se ve o se nota el cuerpo desnudo. Entonces aquí están los 4 deditos que muestra que no son los 5, pero son 4. Ajá. Y en la segunda escena, ahí está el ángel que les comentaba, ¿no? Que está mostrando este sepulcro que ya atraviesa la piedra. Ajá. Y bueno, pues también aquí están esos puntitos que les mostré chiquitos, muestran pues esas quemaduras. Y bueno, su nombre, el nombre de síndone pues literalmente significa sábana, entonces por eso se le pone sábana santa. Y bueno, pues aunque se le ha denominado santa, no quiere decir que ya está como formalizado categóricamente por la iglesia, no, simplemente lo toman como un objeto de devoción popular. Y también tiene el nombre de síndone. Síndone, digamos, es lo que envuelve el cadáver, ¿no? Y de Turín está en Turín. Se le puede denominar lienzo o santo sudario, nada más que ese es un poquito más incorrecto porque el santo sudario son 2 piezas distintas, ¿no? El santo sudario actualmente se encuentra en Oviedo y digamos, una vez que se pone la síndone según tradición judía, bueno antes, ¿no? Se le coloca el santo sudario en el rostro, entonces ese santo sudario es casi la misma anatomía que tiene la síndone de Turín, entonces el santo sudario pues no está correcto, eso es más como para bien, porque es una tela previa que se coloca antes de la sábana santa. Y bueno, esto es más o menos el contexto, la imagen de cómo, esto es todo el lienzo extendido, esa fue la forma de la colocación del lienzo. Ajá, entonces esto se trata de un lienzo fúnebre que bueno, pues se presume que es de Jesús y va a tener también su grado de congruencia porque bueno, en época romana sí habla de, digamos, crucifixiones, pero ninguna terminó como esta. Ajá, ninguna. Entonces, vamos a ver los rastros que nos muestra. Por ejemplo, está dentro de la síndone, vamos a ver raspaduras o marcas de las heridas, de cuando lo desciende, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se sujetaba, la sangre que perdía, etcétera. Entonces todo está marcado increíblemente, ¿no? Entonces, si llegara a ser como una obra de arte hecha por el hombre, debió saber de anatomía, debía saber de medicina, debía saber de todo el proceso de crucifixión y por supuesto las lesiones naturales que se dan por esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí vemos pues esa imagen y bueno, ¿en dónde se basan para esta investigación? Pues también en los evangelios tienen que coincidir con todo lo que nos va a ir arrojando el material. Bueno, pues aparecen los 4 evangelios y bueno, las investigaciones científicas que se tomaron fueron es un personaje que efectivamente fue golpeado, flagelado, coronado también. Esta sábana arrojó que Jesús no fue coronado con una coronita sencilla de espinas, sino que era un casquete completo que coronó todo. ¿Por qué? Porque tenía muchas rayaduras craneales, digámoslo así, y se marcan ya cuando se hacen los rayos X, ¿no? Y que también fue abierto de un costado. En las crucifixiones romanas, todos fueron crucificados, hablamos que hasta a veces había una crucifixión de 600 personajes y los colocaban en los caminos y normalmente lo que más hacían para que terminaran de morirse era romperle las rodillas o las piernas, ¿no? Para que ya no hubiera ese sostén y se murieran de asfixia. Entonces el único personaje que pues, o ya sea por versión oral, por la Biblia, etcétera, que sufrió la muerte por una lanza fue Jesús.
¿no? Entonces por eso la tomaron un poco como para este personaje, ¿no? Se hicieron estudios desde la medicina, la arqueología, la historia, la física y también la palinología, ¿no? Que es el estudio como de las plantas, ¿no? Y bueno, aquí también, entre los estudios que se hicieron de sangre, aquí había primeramente células de sangre muerta, que es decir, una persona que ya murió, y también células de una persona que está viva, ¿no? Entonces yo preguntaba a médicos, especialistas, y dije, bueno, ¿cómo respondo a esa pregunta? No está como difícil saber, pues al final de cuentas estaba muerto. Entonces, lo que nos comentan es que la sangre está conformada por células, en este caso son eritrocitos y plaquetas. Entonces, cuando una persona muere, las plaquetas se rompen, los eritrocitos se rompen y emana agua. Entonces, por eso cuando clavan la lanza ya la sangre había sufrido un proceso de descomposición. Y cuando se habla de una sangre viva, pues todo el eritrocito y la célula está completa. Entonces, estas investigaciones arrojaron en las heridas de las manos, de los pies y del costado, que había sangre viva y sangre muerta y sangre viva, ¿no? Entonces, las muestras ahí se ven en un blanco, tanto en el costado, las muñecas, y bueno, pues el que quemó la parte de abajo también tomó notas de que había un chorro de sangre. Y en las tres, junto con las de la corona, mostraron este tipo de células. Primero estaban las muertas y encima estaban las células vivas, que bueno, justifican, sustentan el hecho de una resurrección, ¿no? Y esto está documentado también en revistas científicas. Y bueno, aquí se ve también que la sangre no se ve al positivo, se ve al negativo. Entonces esta imagen pues a simple vista no nos dice mucho, pero cuando nosotros lo vamos avanzando vamos a ver distintas lesiones, ¿no? Les comentaba yo, por ejemplo, ya en el negativo se va a ver el casco de espinas perfectamente cómo fue incrustado. Entonces también se nota, si se dan cuenta, de este lado tiene la nariz rota o desviada. Esta fue cuando fue recibido por el sacerdote Anás, donde uno de los guardias, está también documentado, le da un puñetazo o le da con un palo, entonces le desvía totalmente el tabique de la nariz, ¿no? Y también va a mostrar pues la anatomía que se ha seguido desde esta síndrome, ha sido como la base de muchas obras de arte para hacerse, ¿no? Ahora, en el siglo I, en las catacumbas romanas, también esta imagen debió haber sido vista, ¿no? Porque ahí también plasman un casquete, no una corona de espinas, cuando hablan de la crucifixión de Cristo. Entonces aquí ya vemos también su posición tridimensional. Lo que nos ayuda en la parte tridimensional, pues es que si nos da volumen en los bigotes, la barba, el cabello y cómo se acomodó el cabello a la corona que le pusieron, ¿no? Entonces no se ve aplastado el cabello, sino que se ve abombado, ¿no? Eso es lo que dio muestras del rostro. Ahora, todo esto ya está avalado por universidades importantes de Estados Unidos y Reino Unido, y al final lo verán. Y bueno, pues se estudia a partir de la parte visible, las fotografías que son normales, los infrarrojos, ultravioletas, y bueno, pues hacen distintas ampliaciones, hacen también, digamos, los BP8, que bueno, son ampliaciones de las imágenes computarizadas, y de esa manera pues también vamos a ver una función de mapas. Entonces cuando hacen esta parte de la función de mapas ven una proporción anatómica ahora extraordinaria, correspondiente a un cuerpo humano perfectamente formado y también deformado, ¿no? También vamos a ver lo electroscópico, que bueno, pues es ultravioleta, multiespectral, análisis matemático de la imagen, es decir, la correspondencia, incluso por ejemplo de las heridas, de los vasos con escurrimientos de sangre correspondían exactamente a los vasos capilares del cuerpo. Entonces, para quien lo hizo, pues debe estar magnífico experto, ¿no? Rayos X de baja energía, infrarrojos y la termografía, ¿no? Bueno, aquí vemos que pueden apreciar ustedes en esta carita, por ejemplo, que les comentaba de lo anterior. ¿Qué ven en su rostro? Sí se ve un hombre que está bastante lastimado, ¿no? Entonces vemos que tiene... ya cuando Jesús llega a la cruz, él llegó solamente viendo con un ojo y eso se veía bien, porque el otro lo tenía totalmente amoratado e inflamado por el hematoma que ya llevaba. Se ve la nariz desviada y bueno, pues también uno
uno de las mejillas pues también tuvo una lesión por otro golpe que tuvo, ¿no? Y por ejemplo aquí están la parte de las quemaduras, que igual esta fue de 1532 y bueno, pues ahí se ve que tanto afectó a la señora. Esta le pasó un poquito lo que a la de Virgen de Guadalupe, no afectó en sí ninguna parte importante del cuerpo, consumió perfectamente toda la investigación. Ahora bien, esta fue muy importante porque aquí logramos ver cosas que gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, allí vemos lo del regreso de sangre de la coronación de espinas, que es el famoso casco. También se ve el tabique nasal que estaba fracturado. La barba también estaba cargada y mesada de sangre. Y bueno, pues también se ve la herida de la lanza. Y bueno, pues tiene regresos de sangre que testimonian los movimientos de Jesús durante la cruz. Ahora bien, estos movimientos, ¿en qué consistían? Ustedes saben que pues está crucificado y tiene como una especie de peldañón en donde se sujeta o donde fue clavado. Entonces, la idea es que ellos pues vayan muriendo poco a poco de asfixia. Entonces, en su compresión del corazón, porque ella había perdido muchísima sangre durante todo lo que fue la pasión, sus 18 horas ahí, y ya llegó un momento que su pulmón, ya su cavidad pulmonar ya no recibía suficiente oxígeno. Entonces, esas talladuras se ven en la parte de atrás de la impronta, que se subía para poder respirar. Entonces, ahí están las manos perforadas, bueno, están los pies taladrados, y esta es la parte de atrás que muy poquitos conocen, ¿no? Ahí es donde se ven justamente todas las espinas que estuvieron alrededor. El hombro que fue magullado por un madero de cruz. Cuando descubren esta síndrome, se va uno hacia atrás, y si nos damos cuenta que las crucifixiones del siglo I había un madero que se llama patíbulo, ¿no? Entonces, los que eran condenados, que eran prisioneros, piratas, sedicionarios, etcétera, les colocaban un madero por detrás. Entonces, el cuerpo de Jesús anatómicamente ya estaba sumamente dañado y había cargado tanta sangre que esa cruz en la actualidad llega a medir, no sé, llega a pesar unos 50 kilos. Pero tan solo el madero llega a pesar por lo menos 50, 60 kilos. Entonces, cuando se dan cuenta de esta abolladura del hombro es porque él se fue de lado, ¿no? Entonces muestra cómo se le fue encima. Pero no fue la cruz completa, sino que solamente fue el patíbulo. Entonces Jesús ahí como que dijeron, no caminó con la cruz completa, sino solo con el patíbulo, que es el madero atravesado, ¿no? Y bueno, pues ahí está la flagelación también. Ahora bien, también, bueno, corresponde el cadáver de esto lo hicieron parte de medicina forense, y bueno, pues es de un varonil, tiene azotes que, bueno, por huellas de flagelación, según el Sanedrín, dicen, no, pues no deben pasar de 40 azotes, ¿no? Entonces, los del templo decían, no, que no, por piedad que no pasen de 39. Entonces, era lo mínimo que podían recibir en un tipo de actividad como esta, ¿no? Ahí está lo del patíbulo, se ven los clavos, la lanza de costado, y bueno, también al descenderlo brota la sangre por la misma presión sanguínea, y bueno, pues también tiene contusiones de las rodillas que corresponden también a 2 o hasta 3 caídas, ¿no? Entonces todo esto se vio en el lienzo. Y bueno, pues también aquí están los nombres de todos los que hicieron la investigación médica. Bueno, ahí tienen ustedes la exactitud anatómica, que bueno, pues ya Yves Delage, agnóstico, pues dijo, pues ahora sí acabó creyendo ahí. El tipo de sangre que se denominó en esta parte pues va a ser AB, que es un tipo muy de esta región que corresponde a hebreos y a yemenitas. Y bueno, la medicina legal, que también es el que hizo la investigación de toda esta parte del proceso de la crucifixión comparada con los textos pues de Pierre Louis y Weimar. Y bueno, pues también hay cirujanos que pues saben de todas estas heridas, los tratamientos, de por qué es la causa del daño, etcétera, ¿no? Giovanni Rudicchia, que es medicina legal, entre otros. Y bueno, aquí esto fue interesante porque en una de las homilías que se hicieron hay una basílica que se llama la Basílica de la Santa Sangre. Entonces había un sacerdote que no creía en la, sí conocen un término que se llama transubstanciación.
que es cuando la homilía es como esa transubstanciación en la cual Dios bueno, convierte el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre, bueno, el vino en la sangre, ¿no? Entonces, pues no creía, entonces cuando él hace la consagración, dice, pues no creo mucho, pero bueno, ahí está, entonces se convierte el vino en sangre, entonces cuando le da el sorbo, pues casi lo escupe, ¿no? Porque pues era sangre. Entonces, vacían esto en un frasco, lo mandan al laboratorio y es exactamente el mismo tipo de sangre que tenía el lienzo de Turín, ¿no? Y también a la Eucaristía le pasó lo mismo, pero este fue en Chieti, en Italia. Al momento de consagrar la Eucaristía, tomó una forma de lo que fuera, digamos, el corazón humano de un personaje que era de sangre árabe, ¿no? Entonces estas son como cosas que sorprenden, ¿no? Que son consideradas milagros, porque al final de cuentas esto sí fue, digamos, tomado con público, ¿no? Y bueno, en cuanto al tejido también, este fue dirigido por G. Raes, y bueno, pues este fue en 1973, ya tiene bastante tiempo, pero él extrajo información muy interesante porque sí es un lino muy típico del siglo I. Fue el único, digamos, estudio que se hizo que correspondió al siglo I por el tipo y la característica del lino. También, bueno, se le entregan los hilos de la síndone. Se sabe que es un tejido muy parecido a la cultura egipcia, sobre todo antigua, y ahí está el entretejido que también nosotros veíamos que se encontraba en el códice, ¿no? Y bueno, ¿qué encontraron aquí? Pues se encontraron cosas muy interesantes, a ver si se da, porque por palinología encontraron varias cosas. En la nariz de Jesús, que encontraron polvo, tierra, es tierra propia de Palestina, y la estudiaron con la de Jerusalén y coincidió. Encontraron unas semillas o unos pequeños sedimentos de lo que era la corona, que era exactamente, está datada como la corona de Cristo que hoy conocemos, era de esa planta, sobre la cabeza y una espora en el hombro. Y dicen, bueno, si lo hizo un artista, se dio todavía la tarea de ir a pasear la sábana hasta allá, ¿no? Eso fue lo que dijeron. Entonces dije, bueno. Entonces, ahí está todo el estudio que se hizo de las esporas. También encontraron esta, que también quizá corresponda, aparte de las espinas, o al paisaje por el cual él también pasó, y pues se le pegan esas esporas al cuerpo, ¿no? Y pues también encontraron restos, digamos, de flores en contexto funerario, que también pues son estas florecitas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una imagen, ya acercándonos a la iconografía, que es una restauración del 2002, en su antes y su después, y pues sí pasó, no la lavaron ni nada, ¿no? Ustedes saben que pues hay todo un proceso de conservación de textiles, y ahí es donde ya muestran justamente cómo sucedió esto. Ahora bien, la síndone se supone que debió quedar con el cuerpo rígido así. Entonces también cuando yo hago la investigación con un médico forense, le pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la síndone se ve como si el cuerpo no estuviera con la rodilla de esa manera? Entonces lo que se explica es que el rigor mortis va a ser primero de 3 a 6 horas, empieza desde arriba hasta abajo. Entonces sí, digamos, si él tenía esta posición anatómica en la cruz, pues así debió quedar la síndone, ¿no? Y la síndone queda como más abajo. Entonces, entre ese proceso de 3 y 6 horas, ahí lo acomodan, y después de las 6 horas, van a pasar otras 6 horas para que vuelva a tomar, como que se hace flácido el cuerpo, y después se vuelve a endurecer. Entonces, por eso el cuerpo se encuentra como lineal, no se quedó rígido, porque es un proceso natural de muerte, ¿no? Por eso le da su legalidad. Entonces ahí se ven pues todas las marcas de sangre, por eso el sudario está como si él estuviera con las piernas extendidas, ¿por qué? Porque estaba dentro de un proceso de muerte natural, ¿no? Lo que justifica también que, bueno, pues Jesús tuvo que pasar por el proceso de muerte, porque si no hay una muerte, como hay un proceso de resurrección, ¿no? Y en cuanto al rostro, que también es muy interesante, pues han hecho muchas investigaciones de cómo pudo haber lucido. Le hemos dado a muchas películas, ¿no? Distintos rostros, pero regularmente siempre son como estos rostros ovalados, ojos grandes, barba partida, nariz afilada, ¿no? Y las últimas dos pues son estas, ¿no? Y la que sacó Mel Gibson pues, fue como la más aproximada, pero todas, hasta las filmografías, están basadas en el lienzo de Turín.
Ahora, ¿qué vemos en el rostro? Hay cosas muy particulares que también por edad, por fisonomía y toda esta parte. Por ejemplo, tenemos ahí en el número 1 una raya transversal de la frente. Estas arrugas normalmente se forman a partir de los 30 años, ¿no? Entonces ya, bueno, siempre no, pero ya se ve más el surquito a partir de los 30. El cuadrado de los 3 lados, que es este, que está arriba de la nariz, es un cuadrado que muchos han notado que es como este famoso tercer ojo. Nosotros sabemos que Jesús, bueno, las personas que tienen un desarrollo, digamos, extrasensorial, que bueno, sabemos que a las milagros, etcétera, hay un desarrollo que se da en esta parte de la frente, y cuando esas personas te conocen, te ven, pues te dicen, usted tiene cualidades psíquicas o tiene cualidades de sanador. Entonces ese desarrollo se da aquí y se marca un cuadrado. Entonces eso también denomina como que si fuera el gran sanador, el gran médico. Después vemos una B abajito de ese cuadro, que es también como esa línea de expresión, es decir, que Jesús también se enojaba, también hacía pues la guerra a muchos lados y todo, porque pues vino la guerra, no la paz. Y bueno, pues ahí se vean el tamaño de este ojo y vean el tamaño de este. Entonces en esta parte pues vemos la ceja como ya está toda maltratada. También ahí se ve que pues recibió el golpe con un palo, entonces le dio todo esto por acá. Ajá. El otro pómulo también está inflamado. La aleta de la nariz, que es este circulito, esta bolita, está inflamadísima del golpe que le dieron. Ese sí seguramente fue por un puñetazo. El labio inferior también estaba como cortado. Ajá. Y bueno, tiene su barba bifurcada, etc. Y bueno, pues también sus ojos muy acentuados, lo cual habla de un personaje que era como muy atento a la vida, muy, sí se ve, de ese tipo de cargas, digamos, de visuales de una persona que pues, es muy expresiva, ¿no? Y basado en este rostro, estas son representaciones, por ejemplo, muy anteriores a esto. Entonces, el artista, si es que hubo un artista como tal, debió basarse en distintas obras de arte para poder hacer esto. Si se dan cuenta, son muy similares, son muy parecidas. Van desde el siglo IV hasta el siglo XII que fue hecha esta imagen, o que fue adaptada esta imagen. Y bueno, ahí se ve como ya con una tecnología, que esto fue en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, se ve cómo es el rostro de Jesús. Aquí ya se hizo una reproducción, digamos, en escultura, y esa es más o menos la fisonomía de un personaje en su calidad sana. Entonces vean, es un hombre con un rostro simétrico extraordinario, y pues el cabello largo típico también de la época. Y el más reciente pues es este, ¿no? Que también dice, bueno, pues es que yo creo que Da Vinci sí se puso mano ahí. ¿Por qué? Bueno, este es el Salvator Mundi, que fue una de las obras vendidas más caras de la historia. Y bueno, vean el parecido, la simetría cuando se emparejan, son idénticas, ¿no? Entonces ahí también pues vemos que también algunos han dicho que es el rostro mismo de Leonardo da Vinci en su juventud. Entonces pues vean, la síndrome y ese rostro son exactamente iguales. Pero Da Vinci aquí da la antigüedad, pues Da Vinci que es de 1400 y cachito, casi 1500, ¿no? Entonces son 400 años después. Quizá él vio el lienzo de Turín y se inspiró en este, no al revés. Ajá. Y este es el rostro actual que ya se le ha dado por fisonomía de distintos huesos que se han encontrado, que se han exhumado en Palestina, en esta parte de Jerusalén, y ese es un rostro como más aproximado a esa identidad judía, ¿no? Que ya son esos redondos, grandes párpados, ceja poblada, la barba poblada y ese tipo de nariz también que se ve en la sabana, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las huellas de crucifixión? Bueno, pues ahí tienen ustedes, muestra rasgos de la flagelación. Originalmente pues eran nada más ramas de olmo, que después por procesos pasaron con unas bolitas de plomo que eran de 3 a 4. Entonces fueron encontradas en el cuerpo más de 600 contusiones, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo encontraron tantísimo, no? Lamentablemente, por muchos estudios que se hicieron, Jesús, o sea, fue tal la hazaña del que lo azotó, que había 3 tipos de flagelo. Había el de bolitas, había otro que era con astillas de hueso, y había otro que era con ganchos. Entonces, en la Biblia de Jerusalén, hay un pasaje donde muestra, o sea, que esto está en la Biblia latina, no aparece, pero en la Biblia de Jerusalén se aparece en donde relata que a Jesús se le veían hasta los huesos de las costillas. Entonces,
Dices, ¿cómo pasa esto si solamente eran bolitas y la bolita pues golpea y te hincha, golpea y te hincha? Pero el gancho tecnológicamente arranca, satura tanto la arteria que se vuelve a tapar. Entonces deja la cicatriz, la mancha de sangre y saca la piel. Entonces él quedó totalmente desgarrado. Y no por nada había muchas obras de arte que son como más modernas basadas en estos estudios, que Jesús le aplicaron el flagrum 3, ¿no? Entonces, eso estuvo muy cañón, y también la sábana lo arrojó por el tipo de rasgo que tenía, no era correspondiente, o sea, sí había de las bolitas que fueron los primeros, pero después le aplicaron el 3, porque yo creo que también no expresó, a lo mejor tanto el dolor, no le satisfizo al romano y lo jalaron, ¿no? Entonces, se ven 120 azotes. Por escritos no podían pasar de 40, pero si ustedes lo multiplican por las 3 bolitas o los 3 ganchos que tuviera, pues te dan los 120 azotes, ¿no? Entonces ahí también eso se me hizo bastante interesante. Ahí están los flagrum, algunos mencionan que fue una columna grande, otros que era una pequeña para que exhibiera totalmente la espalda del cuerpo, pero pues el flagrum era bastante largo. Y bueno, pues todo el cuerpo muestra justamente estas señales de los latigazos que se le dieron y están marcados en la síndrome de Turín, ¿no? En la parte de atrás. Y está la marca de todo eso. Entonces vean cómo no nada más es la contusión de la bolita, sino que rasgaban. Esto ya son las cicatrizaciones, o más bien cómo se rellenaba de sangre. Ajá, está el detalle de la espalda, el detalle de las piernas, también llegó a tener en la cabeza, etc. Y también ahí se ve en la parte de atrás, que como digo casi no se ve esa figura, pero bueno, está ahí el abultamiento de que fue un casco completo. Entonces, ¿por qué? Porque debe tener también este peinado, ¿no? Entonces, ahí está ese tipo de ausencia judía, ¿no? Aquí está lo del hematoma en el hombro derecho. También ahí se marca, está un poquito más como que el hombro dislocado, y el omóplato, ¿no? También, que fue producido por justamente la cruz. Y aquí también esta síndrome estuvo, por ejemplo, en los escritos, me comentaban, bueno, es que en los escrituras dice que fue crucificado por las manos. Sí, pero acuérdense que cuando hablamos de evangelistas no eran precisamente las personas más letradas en la anatomía, o sea, ellos pudieron tomar manos como toda esta parte, ¿no? Pero en realidad ya cuando se hace el estudio, pues esta parte era imposible, porque pues se hubiera rasgado, se hubiera caído. Entonces la parte más lógica pues era esta, y de hecho ya en los documentos que se tienen de estas investigaciones de la crucifixión, pues era de la muñeca, ¿no? Porque ahí se encuentran algunos tejidos tendones más fuertes y ya no se desgarra. Y bueno, pues ahí tienen ustedes los clavos que medían de 12 a 13 centímetros, entonces sí debió ser un dolor, y es el mismo, se derrama la sangre justamente a la altura de la muñeca, y ahí vemos que solamente se ven los 4 dedos, ¿ya vieron? Los 4 dedos que se marcaron en el otro. También mostró en la muñeca las distintas posiciones que adoptó durante la crucifixión. Este fue de Pierre Corneille. Y bueno, pues aquí se ve como constantemente se estaba impulsando en la cruz para poder respirar, ¿no? Entonces debía cambiar de posición, es correspondía un esfuerzo sobrehumano de verdad. Ahí se ve cómo se movía de arriba abajo, el peso le ganaba, le escurría sangre, no, esto sí fue bastante doloroso. Y esto pues se debió justamente porque pues ya no tenía más cavidad para respirar, ¿no? Y la de los pies, pues ahí vemos también que bueno, este medía de 13 a 18 centímetros y corresponde también a la forma de cómo fue atravesado por el talón, y es la misma que aparece también físicamente en la síndrome, ¿no? Y las manchas de sangre del costado también se ven, y bueno, pues esta fue de la famosa lanza, ¿no? Que le incrustaron. Y bueno, ¿por qué decidieron decir que era Jesús, en cierta manera, por la fe de la iglesia? Porque es el único constatado de que había sido atravesado por una lanza, ¿no? Ningún otro contexto romano he visto que la atravesaran en la lanza, que sí debe haber, pero pues no lo documentaron. Entonces el único que está relatado pues es ¿no? Entonces, y ahí está la imagen de más o menos el tamaño de la lanza. Fue atravesada por el lado derecho para llegar al izquierdo,
lo más cercano al corazón, y se le conoce como la lanza del destino, esta que también es una reliquia religiosa, y la clavaron entre la quinta y la sexta costilla, ¿no? Y también, bueno, pues aquí están los golpes. Mel Gibson sí se documentó muchísimo con sacerdotes, sobre todo judíos, y también que tienen como la versión más, digamos, más fiel de la crucifixión. Entonces ahí se ve cómo están los golpes. Ahí están, esto fue estudiado por el padre Francis, que es jesuita, y bueno, pues así como lo muestra en la pantalla, pues sí se ve la inflamación de un ojo y pues bueno, está cerrado casi totalmente, y el otro, ¿no? Y después en uno de los ojos se encontró esta moneda, pero esta moneda fue hecha como después, o sea, como que no correspondía. Decían, no, pues parece que es como una moneda de época judía, ya ven que en ese entonces también le colocaban una moneda, y bueno, pues ya al final de cuentas, como no se distinguía muy bien, pues no se parece a esta, pero todavía esa no, esa en la parte numismática no entró. Y hay signos y símbolos que seguramente también se pusieron después, ¿no? Ya por todo el recorrido histórico que hizo, que bueno, ahí decía, por ejemplo, estás condenado a muerte, se luego realizar un sacrificio, Jesús, el Nazareno, el Adán o el nuevo Adán, ¿no? Sombra, rostro apenas visible, dos letras latinas que no se identifican, pero esta pues fue a lo mejor seguro por su paso por Grecia, que también pudo haber estado allá. Y estos pues realmente como debió haber estado en su agonía Jesús, ¿no? Y bueno, pues esa parte es interesante, pero déjenme leerles más o menos qué contusiones tuvo al final. ¿Hasta aquí alguna duda? Varias. ¿No? ¿Ninguna? Y bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Jesús pasó, la síndrome va a mostrar rasgos de, digamos, daños que tuvo en vida durante su proceso de crucifixión, daños en la cruz, y bueno, dentro de lo que sufrió, más de lo que vieron, se fueron dolores en la cruz, calambres. El dolor pues fue por la sensación de asfixia. Yo creo que algunos que nos enfermamos o algo así, cuando tenemos, no sé, bronconeumonía, vemos como nos opresiona el pulmón, es dolorosísimo. Calambres, que bueno, pues esto también fue ataques de animales, ¿no? Porque cuando tenemos, por ejemplo, las manos suspendidas todo este tiempo, pues imagínense cómo se le acalambre el brazo, por ejemplo. Le dio hipogoslemia, que también es una reducción de volumen de sangre, puesto que todos los azotes pues sí perdió bastante sangre. Y le dio asfixia, sepsis, que bueno, pues fue una infección producida por los clavos también, que pues es momentánea, instantánea. También otra cosa es que del último que encontré en los textos más antiguos hebraicos fue que, bueno, más bien judíos, que Jesús, cuando estuvo en prisión, cuando el cuerpo se ve sometido a tal cantidad de estrés que ya venía desde el jardín de Getsemaní, pierde mucho líquido a través de la orina. Entonces también aparecieron notas de orina en la sábana santa, ¿no? Entonces, pues eso es en pequeños términos rápidos lo que pasó. Y bueno, pues esto es aparentemente pues el contexto de lo que fue la síndrome. Y bueno, otra cosa ya final que les quiero comentar es que hay un instituto médico en cada uno de los santuarios, ya sea mariano o de las reliquias, en el cual también se hace cargo Vaticano, se hacen cargo médicos y científicos. Entonces lo que hacen ellos es recuperar los testimonios de la feligresía. Entonces gente que va con problemas, lo que sea, ¿no? Físicos, padecimientos que pudieran no ser incluso curables, llevan sus placas, llevan sus estudios, van al santuario, hacen sus oraciones, pueden incluso beber agua en los santuarios marianos, o van con todo su fervor a ver estas imágenes y sanan, ¿no? Y vuelven a llevar sus estudios. Entonces esto médicamente está comprobado. Entonces la idea es que puede ser que a lo mejor la ciencia pues tiene también sus límites, ¿no? Nos puede dar notas, nos puede dar muchas cosas, pero en realidad ahí nos da una muestra de que la
arca y pues mueve montañas. Independientemente de que sea original o no, la persona es la que mueve la energía, es una impronta que tiene energía, y así como en una iglesia sentimos paz, pues con este tipo de objetos también se siente paz y también se siente pues ese algo de que alguien dio la vida por su pueblo, y de ese algo que uno también tiene el poder de la energía para curarse a través de la mente, ¿no? No sé si tengan algún comentario, espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Yo tengo una inquietud. Si bien la iconografía de Jesús en la cruz es diversa desde el punto de vista del artista, considerando que hay Cristos vivos y Cristos muertos, si estoy en lo correcto, Longines cuando le pone o hace la punción, normalmente en toda la iconografía es un Cristo vivo, es decir, las piernas no están flexionadas. Y de lo que me quiero acordar es que en los escritos pues ya ven al maestro que le llaman, y está vivo, está muerto, por eso es la introducción de la lanza, y se supone que está vivo aún. Luego entonces, digo, puede estar en un error, pero es de lo que me acuerdo. Entonces, no lo pica, no lo mortifica estando muerto. Según las escrituras o según los tratados es que todavía está vivo, tanto así que, como bien dices, lo que le sale es sanguaza, sangre con agua, quiere decir que todavía está vivo. Entonces, bueno, esa es la inquietud que tengo. Una. Y dos, perdón, me llama la atención cuando dices de los dedos. ¿Por qué 4 dedos? ¿Porque nada más se reflejan 4 dedos? ¿O qué es la situación? Es que al momento de ser crucificado, se ponen los dedos así, como que es la misma posición anatómica que agarra de la cruz. Pero no, nadie hace. Seguramente es como una contracción muscular. Sí, de hacer esto, ¿no? Exacto. Y con respecto a la primera, la lanza, la Longinos, según en la Biblia de Jerusalén y otros textos judíos antiguos, menciona que Jesús da su último suspiro y empieza a temblar y se empieza a oscurecer el cielo. Entonces, sí se da el último suspiro como de muerte, y después ya es cuando se le es atravesada la lanza. Eso es en cuanto a la versión oficial, digamos, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues yo creo que hay muchas cosas que... A ver. En cuanto a lo que mencionaste, de el trabajo que se supone que hizo Leonardo da Vinci, sí tenía la capacidad de conocimiento de anatomía, tenía un excelente dibujante y era un gran artista, ¿no? Entonces, aparte de su filosofía y su pregunta por la vida, pero es muy relativo saber eso, pero ¿qué es la técnica de impronta? Impronta es como una imagen que está plasmada en un lienzo. Eso es impronta. Te felicito, una excelente ponencia, gracias. Sí, definitivamente sí, muy interesante, muy bien documentada, y pues habrá muchas preguntas, pero bueno, vamos a seguirla teniendo aquí con otras más conferencias, y pues podemos, y además tenemos sus datos. Ella guía para la colonia que hace. No, a la alcaldía Gustavo Madero. Entonces hace guías cada semana y pueden estar con ella y hacerle todas las preguntas que quieran. ¿Sí? Pues un aplauso gigante. Que es lo que damos, y agradecemos pues toda la generosidad de nuestros ponentes, que siempre es maravillosa. Y pues la despedimos y la invitamos a que escuche ahora a Carmen. Vamos a recibir a nuestra siguiente ponente. Por la paciencia, y pues va a haber una conferencia un poco más rápida porque ya se nos vino el tiempo encima. Pero como le vamos a estar invitando a otras ocasiones, ya aprendimos cómo tenemos que enviar las cosas para que no suceda esto. Bueno, pues Carmen Chacón, como ustedes saben, es Josefina del Carmen Chacón Guerrero, es antropóloga,
Antropología e Historia, y es investigadora de tiempo completo de la DEA, Dirección de Estudios de Antropología Social. Arqueológico. Y también participa en la Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarias, que es lo que tiene un poco más que ver con nosotros. Da conferencias en todas partes del mundo, tiene magníficas fotos y quisiera decirles más, pero bueno, no hay tiempo. La recibimos con un aplauso. Gracias y una disculpa por todo este problema de la computadora. ¿Sí soy yo, no? Bueno. Pues vamos a ver algunas representaciones de la muerte que tenemos a partir de la época prehispánica. Cómo estas culturas en nuestro país se fueron identificando con este ser, cómo lo fueron inventando, ideando, digamos. Bueno. El culto a los muertos como actividad social es un ingrediente importante y sustancial para la construcción y función de la ideología del mundo. Desde tiempos ancestrales se sustenta que el culto a los muertos constituye y ha constituido parte de los sistemas mágicos religiosos expresados en las diferentes culturas del mundo. En la arqueología se han encontrado evidencias materiales que nos ilustran sobre esta práctica. Los datos obtenidos para el preclásico demuestran que entre los años de 1800 a 1300 a.C., en Tlatilco, El Arbolillo, Zacatenco, Huicuilco y Tlapacoya, por mencionar algunos sitios arqueológicos, que los materiales recuperados en las excavaciones nos demuestran que estos grupos tenían la costumbre de inhumar a sus muertos en agujeros irregulares que excavaban cerca de sus campos de cultivo o también dentro de sus chozas o alrededor de sus chozas. Ahí enterraban ellos a sus muertos. Hacían un agujero en el tepetate y ahí depositaban a sus muertos, casi siempre en posición extendida. No les ponían ninguna ofrenda, todavía no tenían la idea de ofrendar a sus muertos. En El Arbolillo, los materiales asociados consistieron en cerámica decorada, muy pequeñitas cosas de cerámica decorada, algunos platos. En Tlatilco se ha encontrado una de las representaciones más antiguas de la muerte. En Tlapacoya, el culto a los muertos se ha identificado hacia el año de 1350 a.C., con entierros flexionados, tumbas de lajas y ofrendas suntuosas, con posibles sacrificios humanos. Aquí se comprueba esto en los datos arqueológicos porque cuando se encuentran, por ejemplo, un personaje que tiene sus ofrendas muy suntuosas y alrededor se encuentran otros difuntos, otros muertos, pues se puede identificar como no están ataviados esos muertos, se puede identificar como si hubieran sido su esposa, sus hijos, sus sirvientes. Para el año de 1300 a 800 a.C. ya se hacían grandes ofrendas en cerámica y los entierros cambian de su posición. Ahora son flexionados y envueltos en petates, mantas de algodón o de yuca, amarrados con cordeles y rociados con polvo rojo de hematita o cinabro, colocados directamente en el suelo. También hay entierros múltiples de un hombre con varias mujeres con niños sacrificados, todos acompañados de vasijas de gran calidad, ornamentos, implementos de uso personal, comidas, bebidas, juguetes y en ocasiones perros sacrificados. Ya para antes del 200 a.C., el culto a los muertos es más elaborado. Tumbas con paredes de piedra, con techos de laja, entierros radiales con materiales asociados. Como nos hemos dado cuenta, en estos entierros, de acuerdo al tipo de materiales ofrendados, no hay ninguno que nos infiera algún tipo de pensamiento religioso, ya que solamente se colocan herramientas de uso cotidiano, pero que
sí implican la creencia en la extensión de la vida después de la muerte, porque les colocaban platos con comida, agua, todo esto. A continuación haremos una diferenciación de lo que es el servicio y la ofrenda, en el cual ya podremos relacionar el culto a los muertos con implicaciones religiosas. Los objetos asociados a restos humanos recuperados en los hallazgos arqueológicos, que son identificados como ofrendas desde este punto de vista, solo tienen la función de servir como bagaje y no como objeto de ofrenda. Y a esta actividad le llamaremos el servicio. La ofrenda, como acto posterior, implica una situación de dependencia y obligatoriedad para con nuestros muertos. Cuando los pueblos van evolucionando, van imaginando y creando a sus deidades, pero siempre con una implicación con los fenómenos de la naturaleza, al irse dando cuenta que estos son los que les ayudan a crear vida y a seguir viviendo en esta tierra. Junto con el culto a los muertos, se ha identificado un pueblo con la fertilidad que se vincula a la agricultura. ¿Cuál es el que para pasar? Aquí tenemos la anterior la primera. Esa es la primera. En el códice tenemos muchas representaciones de los muertos o de cómo enterraban a sus muertos en diferentes códices. Entonces, en el códice Laúd, en la lámina 26, los fallecidos, ¿cómo le pongo? Los fallecidos llevaban un perrito de pelo rojo. Aquí lo tienen ustedes al perrito que lleva como algo en la mano, que conducía por el río, que conducía al inframundo, a donde habitaba Mictlantecutli, señor de los muertos. Aquí esta es una representación de este códice. Después tenemos en la siguiente fotografía lo que yo les decía, que los envolvían en petates y los amarraban con un cordel de algodón. En la fotografía de arriba se ve como que le están poniendo algo en la boca. Ellos le ponían como una especie de piedra verde que le llamaban chalchique. Eso era como su moneda para pasar al otro mundo. Oye, chico, Y abajo pon el tenemos micrófono ya cerca una de la boca cremación. porque está Después de que lejano, lo por favor, cremaban, gracias. tenemos una olla que se ve ahí en la parte de atrás y en esa olla depositaban las cenizas o los restos que quedaban. Aquí tenemos la representación de una mujer muerta en el parto. Así se representaba y se llamaban las Iguateteo. Estas mujeres se les consideraba como mujeres guerreras y eran muy apreciadas. Y esta es una representación de este tipo de muerte, unas Iguateteo. Esta es la esposa de Mictlantecutli, que era el dios de la muerte, que se llama Mictlantzcuhtli, mujer del lugar de los muertos. Sus atributos, como podemos ver, es su pelo ensortijado, así se podía identificar. Después, unas orejeras que tenían el símbolo de la tierra sin cultivar, su forma de orejeras, esas largas. Los cuadritos que se ven en medio son sus costillas, porque nos demuestra que está muerta. Y en la parte de abajo, unos cráneos con cuchillos de pedernal, que tienen los cuchillos clavados en las fosas nasales, y eso quiere decir que son cráneos sacrificados. Este es no, creo que es un antes.
Es la que hablaste. Ese es el templo mayor, ¿no? Estos son los tipos de enterramiento que yo les decía. El primero, de la izquierda, ese es excavado en la tierra, en el tepetate, digamos. El siguiente también es excavado, pero ya en una cosa. Ese es el siguiente tipo de enterramiento. Aquí tenemos una lápida es la estela de Izapa, que se encuentra en un museo de Chiapas. Y se ha identificado como el señor Yun Kimil, que es el dios de la muerte en la cultura maya. Y aquí tenemos una representación del dios de la muerte o del inframundo, que es un ser descarnado. Esta es una vasija efigie y es de los zapotecas. Y se le llama Coqui Betzelao. Aquí tenemos otra representación de la muerte que se encontró en Teotihuacán, y esta está relacionada con el sacrificio humano y el sol nocturno. Este es el dios del inframundo. Esta escultura es una maravilla, los que la hemos conocido. Es de tamaño natural y se encontró en un edificio dedicado a la muerte en el Zapotal, en la Mixtequilla, en Veracruz. Es una maravilla porque es una escultura hueca toda, realizada al pastillaje. El pastillaje quiere decir que fue formada por puros pedacitos de barro, pero es hueca. Pero lo maravilloso de esta escultura es que no está cocida, solo está hecha, solo está así en el barro, pero sin cocer, secado a la naturaleza, bueno, secado. Este es un yugo adornado con cráneos. Este es no se ha sabido exactamente para qué se usaban los yugos. Es una pieza extraordinaria que se encontró en el Tajín. Tiene un cráneo y esas partes que se le ven como trenzaditas son los crótalos de serpientes. Y está hecho en piedra, tallada en piedra. Es una maravilla esa escultura. Esta escultura es del Señor de la Muerte y también se encontró en Veracruz. Esta otra escultura es tamaño natural también, y esta se le llama la apoteosis, que representa la dualidad, vida y muerte. Aquí tenemos otros elementos que también nos están representando a la muerte. Este es el primero de la izquierda, es un relieve tallado en concha, representando un cráneo con tocado y orejeras. El siguiente es un cráneo tallado en piedra en el friso del juego de pelota en Chichén Itzá, Yucatán, el del medio. Y ahí nos está mostrando que ese cráneo está significando, lo que significa es el sacrificio humano. Y el último es un cráneo original, nada más con deformación craneana, que le hacían es un cráneo de trofeo, cráneo trofeo que le llaman, y le hacían hoyitos aquí en la cabeza para ponerle a veces banderitas de colores de papel, o también les ponían pelo humano. Estos son dos cráneos tallados en un caracol y en una concha, que también es un trabajo extraordinario. Estos son pequeños y podían ser como colgajos. Esta es una urna de Mictlantecutli que se encontró como ofrenda en el Templo Mayor en una de las excavaciones. Esta es una escultura fantástica que no sé, los que hayan ido al Templo Mayor yo creo que la pueden ver. Salieron dos iguales. Fue en el Templo de los Guerreros Águila, pero fue un hallazgo extraordinario
tuve oportunidad de ver en las excavaciones, irlos a ver, y me causaron una impresión tremenda este tipo de esculturas, porque no estaban excavadas todavía, no estaban recuperadas, sino que nada más se les veía la mitad de la cara y las garras que ustedes pueden apreciar ahí de las manos. Pero en esa era un lugar como muy oscuro y así dentro de la tierra y como rojizo. No, qué impresión tan horrible. No pude seguir viendo toda la excavación porque me causó como un temor estar ahí. No sé, fue una experiencia horrible haber entrado a ver esta excavación, porque estos seres sí me causaron mucha impresión. Después, el día que hicieron la inauguración, de que ya los restauraron, porque no los encontraron así como ustedes los ven, sino estaban hechos pedacitos, pero dentro de la piedra, de la excavación. Y cuando los recuperaron y ya los restauraron, se vio que estaban hechos en 3 piezas, porque son de molde, pero son huecos también, y es una maravilla de escultura. Están hechos en 3 piezas, la cabeza, el cuerpo y las extremidades inferiores. Cuando puedan ustedes ir a verlos, vayan a verlos. Esta es la Coatlicue, que es la madre de la tierra, y ella tiene muchísimos elementos iconográficos que ahorita nos los voy a explicar, nada más que ella es la madre de la fertilidad también, así se la identifica, y muestra la dualidad vida-muerte, por los cráneos que tiene ahí, y luego tiene mazorcas, tiene muchos elementos que algún día los descubriremos perfectamente todos. Falta de serpiente. Sí, las serpientes las tiene, y abajo tiene cráneos también. Esta es otra dualidad vida-muerte, que son cabezas antropomorfas. Esta es una cabeza antropomorfa, que sí que como humana, que ustedes ven que un lado está descarnado y el otro está con piel. Quiere decir que están representando la dualidad vida-muerte. Se han encontrado muchísimas representaciones de este tipo en muchas de las culturas de nuestra República Mexicana. Y aquí ya tenemos de la época colonial, ya pasan brincando, tenemos muchísimas más esculturas con representaciones de la muerte de la época prehispánica que han seguido evolucionando, y esta es una escultura hecha en madera que se encuentra en en el exconvento de Yahuitlán en Oaxaca. Es del siglo XVIII y está hecha tallada en madera policromada. Otra representación de la muerte que la tenemos en la pinacoteca de la iglesia de la Profesa, que se encuentra ahí en Madero, y se llama el espejo de la vida, que también ustedes pueden ver que es una representación vida-muerte. A esta le llaman la muerte arquera, que está en el exconvento de San Gabriel en Puebla. Y esto aquí es una comparación, para que ustedes vean, en la parte de arriba, es una zona arqueológica que se encuentra se llama Tiahuistlán, se encuentra en Veracruz, y es una maravilla. Son tumbas pequeñitas, todas esas casitas que ven ustedes son tumbitas, pero son tumbas como de 1 metro de alto, como por 2 de ancho, pero es una maravilla ese lugar, bellísimo. Es en Veracruz y se llama Tiahuistlán. ¿Qué época es eso? Estos son posclásicos, son de posclásico, porque están ya muy elaboradas. Ya tienen su monumento encima y abajo está. Antes no se le ponía nada encima, todo era enterrado. Y aquí vemos ya un panteón de los que ahora conocemos, ¿verdad? Actual. Y otra influencia que nos dejaron los europeos con relación a la muerte son el pan del muerto, ¿no? Que nosotros no teníamos los elementos o los productos para hacer este tipo de pan. Entonces ya ellos, cuando trajeron el trigo, lo que hicimos, se hicieron este tipo de elementos para colocarlo en las ofrendas,
y esas cositas que le vemos encima, ustedes saben que son los que están significando los huesos de un muerto. Y también se hacían unos muñequitos que ahora se hacen también, que es como ese muñequito que está en medio, que está representando a un hombre. Pero en la actualidad tenemos maravillas que hacen en los pueblos, sobre todo los de Morelos, que son los que yo he conocido más, para ofrendarle a sus muertos el pan, forma de animales, de muñecas, de casitas, hacen muchísimas representaciones con el pan, que eso ya es nuestro, ¿no? Ya es de nuestra cultura, las ideas. Y ya por último tenemos aquí a nuestra famosa Catrina, que también ya es un elemento que se integra en los altares de muertos. Mucha gente lo integra, pero esto ya corresponde a nuestro actual siglo XIX, digo XX. Muchas gracias. Bueno, pues fue bastante rapidito, pero sí unas piezas maravillosas. Me estaba yo recordando también en una ocasión que se habían encontrado un chaleco, no sé qué, de conchas, y que habían restaurado, y lo fuimos a ver, y ese día yo lloré, no sé por qué, pero vi ese chaleco y lo que me dieron fueron ganas de llorar, ¿no? Me solté llorando, fue una maravilla ver una pieza de esas, igual la otra que está en el Templo Mayor, ¿no? Que son la figura de Virgen. Bueno, son maravillosas, sí mueven a uno. Pues les agradecemos muchísimo su presencia, su paciencia, y bueno, pues tuvimos que cortar mucho a su conferencia, pero no se fueron sin nada. Vieron unas piezas maravillosas y supieron que están, y un poco que vieran cómo han sido los enterramientos desde la época prehispánica a nuestros días, cómo han cambiado, y cómo pues, otro día se hablará de las ofrendas de muertos, que pues no tienen mucho que ver con ningún enterramiento prehispánico, ¿no? Ni ofrenda prehispánica, como dijo muy al principio, ni ofrendas había, ¿no? Eso viene mucho después con los cultos y los dioses, ¿no? Pero bueno, agradecemos mucho y pues discúlpenos que la tecnología es así, nos causa estos problemas, pero gracias por su presencia. Nos vemos el tercer martes del próximo mes. Ya saben que lo anunciamos por el Face, pueden ver mi página, y lo anunciamos por el WhatsApp. Y si no, pues aquí estaremos. Tratamos de ser puntuales, muy puntuales, para que puedan retirarse los que tienen que retirarse, como la ponente anterior, que pues tiene que trabajar y checar una tarjeta, y dijo, pues se fue temprano. Pero gracias, buen día. Lo único que queda